Revolución Salvadoreña. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, como todas las noches, a disfrutar la entrevista 8 en punto. Gracias a Dios, es jueves y esta noche podemos gozar de análisis. Un panel, por supuesto, independiente que hace análisis de todos los temas. Y esta noche vamos a abordar un tema muy importante para todos los salvadoreños, y es que la fecha, precisamente 16 de enero de 1992, es una fecha acogida por todos los salvadoreños porque abrazamos la tan ansiada paz. El Salvador, tras 21 aniversario de los acuerdos de paz, esta noche lo abordamos y con mucho gusto saludamos a la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, hola, muy Sergio. Buenas noches a todos. Hoy nuestros compañeros están con color verde esperanza, entonces creo que los acuerdos de paz nos dan mucha esperanza. Ciertamente. Y lo que todo mundo en las redes sociales preguntaba, ¿cuándo se va a incorporar el padre Tojeira? Padre, muy buenas noches, un placer. Lo extrañamos. Buenas noches a todos. El doctor René Portillo Cuadra también. Doctor, buenas noches. Sergio, buenas noches. Mi aprecio y mi estima siempre para todos los que nos sintonizan los jueves. Y por supuesto también el doctor Rafael Lorenzana. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches a mis compañeros panelistas y a las personas que nos escuchan y nos ven todos los jueves. Saludamos rápidamente para iniciar, por supuesto, este análisis a Banco Agrícola, porque hace posible este primer segmento. Así. Y bueno, arrancamos ya esta entrevista y precisamente lo hacemos en el marco de este tema que ya habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Arranco con el padre Tojeira. Padre, antes de entrar en materia, ¿cómo podemos explicar las causas de la guerra en el país a los jóvenes que en algún momento no vivieron esto? Y le hago esta pregunta porque algunas personas saben cuáles fueron los elementos que causaron la guerra. Otros, como mi edad, sabemos cómo se desarrolló la guerra, pero los más jóvenes no saben ni una ni la otra cosa. Bueno, yo quisiera hacer un abordaje para los jóvenes especialmente. Siempre se habla de autoritarismo político y pobreza injusta. Yo diría también que no había un verdadero diálogo nacional en el país, porque el autoritarismo, ¿qué es? Negación de diálogo. La pobreza, ¿qué es? Exclusión de personas de su dignidad humana y por tanto también negación del diálogo. Hoy se sigue dando negación del diálogo en el país porque no dialogamos a fondo sobre los problemas serios del país. No dialogamos como país, ¿verdad? Entonces, los acuerdos de paz tienen el mérito de haber puesto sobre la mesa unos puntos de diálogo con unos arreglos particulares concretos para el momento ese. El problema, creo yo, de los acuerdos es que no se ha seguido el diálogo. Es decir, se tocó el tema de la injusticia social, no se ha seguido hablando de injusticia social. Se tocó el tema de la desmilitarización. Y ahí seguimos ahora remilitarizando. Nos bajó un momento el número de militares, ha vuelto a subir. Desmilitarización debía ser un tema progresivo en un país que no necesita ejército como es El Salvador. No tenemos grandes amenazas. El ejército tiene unos recursos que no se están aprovechando. Ahí está el cuartel San Carlos, que podía usarse para Escuela Nacional de Policía, para hospital, para parque público de diversión, un montón de cosas. Y está ahí haciendo nada, absolutamente, porque no hace nada el cuartel San Carlos en medio de la ciudad. Bueno, es decir, yo creo que desmilitarización significa proseguir un tema, ¿verdad? No abandonarlo. Y ahora pues empezar a meter más soldados en la seguridad pública porque no queremos o no sabemos cómo hacer crecer a la PNC. Bueno, todo este tipo de temas yo creo que son importantes. En el país falta diálogo igual que faltó antes, Y porque falta diálogo seguimos con problemas de violencia, seguimos con problemas de subdesarrollo, seguimos con problemas de floja institucionalidad y seguimos con problemas de políticos que al no dialogar se vuelven obsoletos. Ese es el problema. Entonces, jóvenes, hubo guerra por el diálogo, por falta de diálogo. Hoy hay falta de diálogo, cuidado. Se necesita una nueva generación que sepa dialogar. Sí. Licenciada Barraza, ¿qué aprendimos de los acuerdos de paz? ¿Qué nos dejaron como país? Bueno, yo creo que todos los salvadoreños deberíamos estar orgullosos de lo que aprendimos. Creo que la negociación que hubo entre el gobierno de El Salvador y una fuerza insurgente alzada en armas demostró la voluntad que hubo de cumplir con lo acordado.
Aquí esta semana hemos estado escuchando que no se han cumplido los acuerdos de paz, que sí se han cumplido, que hay cosas pendientes. Yo comparto con Chema que hay muchos temas pendientes, pero los acuerdos, lo que se suscribió en el acuerdo del 16 de enero, en cuanto a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, la desmilitarización, la reducción de las fuerzas, yo creo que sí se cumplió. Entonces yo creo que los salvadoreños deberíamos de sentirnos orgullosos de que desde el 92 hasta el 96, 4 años seguidos, hubo voluntad, hubo análisis permanente, hubo creatividad para adecuarse a las circunstancias y por eso hubo recalendarizaciones. Yo invitaría a todos los jóvenes, ya que el llamado es a los jóvenes, a que revisen el informe de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, que ciertamente ilustra con muchos casos la violencia que hubo de parte de la Fuerza Armada, de grupos que estaban vinculados a la Fuerza Armada y también del Frente Farabundo Martí, concluye en la recalendarización que hubo la voluntad férrea de las partes de ponerse de acuerdo y recalendarizar los objetivos considerando los recursos, la situación y además durante ese periodo hubo acuerdos adicionales que no surgieron en aquel momento. Entonces yo creo que el principal aprendizaje es los acuerdos de paz. Puso en evidencia que es posible ponernos de acuerdo, que es posible cumplir con lo pactado y que además es posible irnos creativamente adecuando a las circunstancias. Creo que hay que tener antecedentes históricos. Yo he revisado, he tratado de revisar el material que existe y hubo un acuerdo antes, 2 años antes de la firma de los acuerdos de paz, el Acuerdo de Ginebra, en donde se plantearon una agenda de 4 temas y creo que deberíamos recuperar esa agenda de 4 temas para podernos inspirar en ese diálogo nacional que debería motivarnos a una agenda mínima. Y esa agenda mínima es la que deberíamos exigirles a los candidatos a la presidencia de la República. Doctor Cuadra, año con año surge la pregunta y es más que valedera porque hay posiciones encontradas. ¿Se cumplieron a plenitud los acuerdos de paz luego de 21 años? Unos dicen, mire, la Fuerza Armada sí los cumplió a plenitud porque entregó el poder, lo trasladó precisamente a la representación civil. Otros no se cumplieron. ¿Cuál es la ponderación que usted hace con relación a este tema? Sin duda alguna que los acuerdos de paz se cumplieron y no solo porque nosotros como salvadoreños lo hayamos percibido así, sino que en el mundo entero el proceso de paz del Salvador ha sido un ejemplo y han habido alrededor de 8 a 9 ensayos en el mundo que ha puesto esa metodología para pacificar a los países y algunas regiones. Por supuesto que se cumplieron en ese momento. 4 cosas determinaron el cumplimiento de los acuerdos de paz y que le dan vida a la refundación del Salvador. Uno de ellos, y quizás el más importante, el tema del cese al fuego. En segundo lugar, la incorporación del FMLN como partido político. En tercer lugar, el tema de la tolerancia a la pluralidad ideológica, un tema fundamental en la vida política de este país. Y algo que es relevante, la subordinación del poder militar al poder civil. Por supuesto que se han cumplido, pero la pregunta de fondo es, ¿qué paso vamos a dar después y a 21 años de los acuerdos de paz? Ese segundo paso es el que está determinado por una ruta que debemos construir, cuya base fundamental es el diálogo entre las fuerzas sociales. Nosotros necesitamos profundizar, en primer lugar, en el tema de la reforma político-electoral en El Salvador. Necesitamos despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, necesitamos una ley de partidos políticos, necesitamos una transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. En segundo lugar, necesitamos profundizar la reforma en materia de justicia. El Consejo Nacional de la Judicatura, desde los acuerdos de paz, fue vista como una institución apartidaria, apolítica y no influenciada a partir de los partidos políticos. Hemos perdido un poco el tono en el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Necesitamos repensar el tema de la administración de justicia sobre la base de una justicia incluyente, de una justicia equitativa, de una justicia que le garantice a todos los salvadoreños vivir en un Estado democrático. Y un tercer aspecto que desde luego es importante, el tema de la profundización en el diálogo social. Este país necesita reconciliarse consigo mismo y eso solo es posible a través del diálogo.
Si no fue posible instalar el Consejo Económico y Social, ahora podemos instalar otra instancia a partir de una agenda de nación que nos permita construir un nuevo país. Doctor Lorenzana, ¿cree que existan las posibilidades? En algún momento usted vivió a plenitud, como muchos salvadoreños, la guerra. ¿Existen las posibilidades para que se vuelva a vivir un suceso tan lamentable y tan profundo para todos los salvadoreños como fue la guerra en nuestro país? No, definitivamente creo que no. Definitivamente creo que estaríamos retrocediendo demasiado si nosotros tuviéramos la idea de que esto puede volver a suceder. No, la lucha ha cambiado, las situaciones se han modificado. Lo que sucede es que aquí se han utilizado los acuerdos de paz y lo venimos discutiendo todos los años. El aniversario del acuerdo de paz se discute todo esto, pero aquí lo que ha pasado es que los acuerdos de paz se han venido utilizando como excusa para los políticos que se aprovecharon de esos mismos acuerdos para hacer algunas reformas constitucionales que amarraron desafortunadamente otra vez pasamos de un poder militar a un poder político civil representado por los partidos políticos, y esto nos han defraudado. Nos han defraudado porque no se han sentado, como bien decía el padre, lo hemos mencionado todos, a dialogar. Nos han defraudado porque sencillamente han utilizado como excusa los acuerdos de paz y lo que en aquel momento pasó como para creer que lo que les dio derecho a los acuerdos de paz fue a ganar espacios y a ganar poder del cual ellos renegaron. Si nosotros empezamos a hacer símil, los que lo vivimos como este servidor, que vivimos en la época autoritaria de los militares, ahora estamos viendo la época autoritaria de los civiles. Y ahora tienen los argumentos de ley para tratar de someternos, no necesariamente ya con las armas, pero nos están sometiendo a un país en el cual no despega y en el cual nosotros, después de ser líderes en Centroamérica, estamos pasando a la cola de los países centroamericanos. Estamos viviendo una situación tan triste, porque si bien es cierto los militares tenían una posición autoritaria, también permitieron, y las grandes obras que en este país se hicieron en aquellos tiempos. De acuerdo, hemos ganado en libertad de expresión. Nosotros 4 no estaríamos aquí en aquellos tiempos, nunca nos hubieran permitido tener este programa, por menos desaparecíamos. Sin embargo, si bien esos son logros, también estamos una deuda demasiado grande a la cual nos están llevando nuestros políticos, porque no quieren ver que aquello por lo que lucharon, algunos de ellos todavía que empuñaron las armas, ahora ellos nos están queriendo someter a doctrinas autoritarias, a actuaciones de emperadores, actuaciones de personas que están actuando como emperadores, no como unas personas que lucharon porque este país rompiera los lazos de aquellos de la dictadura. Eso no va a volver a suceder. Sin embargo, la lucha va a ser diferente, porque está despertando la sociedad civil, que empezó a reclamar ya después de 20 años, 21 años de los acuerdos de paz, que tenemos un rol que jugar y que queremos un país mejor para nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones por venir. Entonces, tenemos que evitar que los políticos sigan utilizando de excusa un proyecto que lo que abrió fue el nacimiento de la democracia, no para acabarse la pobre democracia que en aquel momento se plasmó en un acuerdo. Yo creo necesariamente que ahora los salvadoreños tenemos que participar, y son los jóvenes a los que yo siempre incito a que tomen posesión de su país, porque ustedes van a pagar las deudas y los problemas que dejemos los viejos. Bueno, hemos conversado toda esta semana precisamente sobre los acuerdos de paz y todos coinciden. El tema de institucionalidad apegado a un Estado de Derecho es algo que hoy por hoy se franquea.